A continuación, con actitud positiva. Hola a todos nuestros amigos y hermanos que nos visitan a través de esta página, de este canal online www.dimension7.tv. Bendiciones. Le doy gracias a Dios porque hemos estado siempre unidos y siempre recibiendo a más hermanos, sabiendo que hay más mensajes, más comentarios positivos de este programa. Este programa tiene un fin y el fin es que mantengamos una actitud positiva todos los días, que todas las circunstancias difíciles, feas que nos pasan alrededor, se queden bajo la planta de nuestros pies y que logremos superarlas, que logremos mantener una actitud positiva, pase lo que pase. El tema que vamos a tocar hoy es siempre referente al liderazgo, porque este es un tema que mantiene siempre un liderazgo en acción. El tema que vamos a tocar hoy son las diferentes facetas de un líder. Sabemos que el liderazgo es algo que no es de la noche para la mañana, que aunque hayamos nacido con un llamado a ser líder, con un llamado a influenciar a los demás, eso no ocurre en un ratito. Esto no es liderazgo de microondas, esto es un proceso, es algo que a nosotros nos tiene que dejar una enseñanza. Todas las cosas que nos suceden en la vida son para enseñanza, para que el liderazgo que tenemos se vaya poniendo más robusto, más fuerte y que vaya poniendo un carácter el liderazgo que tenemos. Por eso le damos gracias a Dios por todas las situaciones difíciles, malas que nos han pasado, porque a la final aprendemos a entresacar lo precioso de cada situación y a presentarla como una acción de gracias. Todo lo que te esté pasando, todo lo que ya te pasó y todo lo que esté por pasarte, de duro, de difícil, de situaciones de injusticia, de contrariedad, únicamente son permitidas para desarrollar en nosotros una mejor calidad de personas, una calidad más humana de personas, y eso nos va llevando a ser más espirituales y que nuestro liderazgo se mantenga con el equilibrio de lo espiritual y el equilibrio del carácter terrenal. Eso va a producir un equilibrio en nuestra vida para que podamos ir y ser de bendición a muchas personas. Ahora, hablando de las facetas de un líder, sabemos que uno de los líderes que la Biblia hay muchos líderes en la Biblia, hombres y mujeres, pero uno que vamos a tomar hoy de ejemplo para poder nosotros ver su vida y poder ver la nuestra y ver qué se asemeja a la vida de él es José. Un joven que empezó su liderazgo desde pequeño porque ya lo traía, porque nace con un liderazgo. Vemos que José nace con una estrella, nace con un llamado, nace con un propósito, nace con un futuro brillante, aunque no lo vio durante muchos años en su vida. Pero lo importante es no el principio, no a la mitad de tu vida lo que te suceda, no. Lo importante es cómo termina tu vida. Lo importante es el final. El último capítulo de nuestra vida es el que cuenta, porque ahí se resume todo lo que nos sucedió y todos los procesos a los que fuimos nosotros puestos a prueba. Ahí se resumen. Lo importante es el final de un negocio, no el principio. Entonces, veamos qué pasó con el liderazgo de José. Y tú y yo vamos a darle gracias a Dios por la faceta en la cual hoy estamos viviendo nuestro liderazgo. Vamos a Génesis capítulo 37, desde el versículo 2. Dice así: esta es la historia de las generaciones de Jacob. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Desde acá podemos ver la faceta que José estaba viviendo desde pequeño. Era un preadolescente y él estaba en medio de un montón de hermanos mayores. Ese era el ejemplo que él tenía.
Miraba muchos con un liderazgo, fuertes, musculosos, con apariencia de príncipes, porque todos eran hijos de Jacob y Jacob tenía únicamente príncipes como hijos. Entonces José, que era más pequeño, después de él todavía nació Benjamín, pero José era pequeñito y él los miraba y los admiraba, como todo pequeño hermano admira a sus hermanos mayores. Miraba las cosas malas que hacían y quizás era lo que más se le quedaba, porque nosotros somos rápidos para ver lo malo y asustarnos o que nos guste, pero a José miraba todo lo malo y todo lo que él miraba malo pasaba reporte a su papá. José era consentido de Jacob, era un líder que estaba empezando su faceta en donde él era totalmente ignorante de lo que le esperaba en el futuro. Él pensó que su vida iba a ser como la de todo niño normal, que iba a estar en el colegio, que iba quizás a entrar a la universidad, graduarse, casarse, tener una familia, asistir a una iglesia. Pensó que su vida iba a ser normal, pero vemos que la vida de todo líder que trae un llamado y un propósito específico nunca va a ser normal ni es igual a la de los demás. José acá se daba cuenta los malos reportes o lo malo que hacían sus hermanos y él, sin que nadie le dijera nada, corría con su cobertura, corría con su papá y traía los informes. Dice la Biblia, traía informes. O sea que era alguien que discernía, se fijaba, notaba lo que hacían y él informaba. Él ha de haber traído: papá, aquí está, esto hizo Judá y Leví le contestó esto y Rubén hizo esto y mientras tanto Isaacar dijo esto. Él iba y le contaba a su papá todo lo que miraba, porque él tenía una muy buena relación con su papá. Y dice la Biblia en el versículo 3 de Génesis 37, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Vemos acá que ya no mencionan que era Jacob, ya el nombre estaba cambiado. Él ya no vio cómo era su papá como Jacob. En cambio, sus demás hermanos crecieron con Jacob. Jacob significa engañador. Ellos vieron cómo sufrió su papá, vieron cómo su papá se movía de un lugar a otro, cómo todos iban, ellos chiquitos, y ellos se movían de un lugar a otro, como Jacob tenía a 2 mujeres. Ellos sufrieron tantas cosas que su liderazgo se vio marcado y se vio fracturado por la forma en que crecieron. Pero José era líder de último tiempo, era un líder fresco, era un líder joven, que él ya vino a encontrar a su papá con otro nombre. Eso no tenía culpa José, eso fue plan divino, que a él le tocó nacer no de primero, no en medio, sino le tocó nacer de último. Como la generación de este último tiempo de liderazgo, son generaciones como José y como Benjamín. Esas son las generaciones de este último tiempo, porque ya vamos a encontrar a nuestro Jacob como un Israel. Aquí Israel le hizo él mismo con sus manos una túnica de colores. Podemos imaginarnos qué significa eso. No sabemos si Israel tenía capacidad de sastre como para venir y coser pedacitos de colores. Nosotros no sabemos eso. Solo la Biblia dice que él se dedicó a su hijo pequeño y cómo Dios le habló de su hijo pequeño y le ha de haber dicho: él es tu hijo de tu vejez. Él te lo di para tu contentamiento del tiempo final. A él te lo di ahora que ya eres Israel. Entonces le vas a hacer una túnica. Y la túnica de colores significa la multiforme gracia que José iba a tener y que todo líder de esta generación, como lo somos tú y yo, que somos líderes como José, líderes de esta última generación, líderes que tenemos colores encima, líderes que estamos rodeados de colores, que tenemos tantas facetas de color amarillo, rojo, azul, que cada color tiene un significado en nuestro liderazgo. De ese color es nuestra túnica espiritual que nuestro Padre nos hizo,
porque a Él le dio la gana dárnosla en este tiempo. ¿Por qué no a los líderes anteriores? Porque a ellos les tocó vivir otra fase, como le tocó a los hermanos de José, pero José entró en un buen tiempo, como estamos entrando tú y yo en un buen tiempo para ser líderes. Nunca nadie tiene que menospreciar tu juventud para ser líder, sino tú tienes que enfocarte en ver y conocer que tu padre te activó el liderazgo con una túnica de colores, con los colores de él, para que tú tengas las diferentes unciones que se necesitan en las diferentes facetas de tu vida. Vas a estar un tiempo en lo secular, otro tiempo en lo sacerdotal, en congregación, pero también vas a estar en tu vida diaria, con tu familia, o sea, son diferentes colores. No podemos estar toda la vida fluyendo con un liderazgo como el de la iglesia en todo lugar, sino cada cosa tiene su liderazgo, tiene su llamado, tiene su color. Eso significa que a José le hicieron túnica de colores, que él tenía una gracia distinta. Y esa túnica de colores provocó la envidia de los demás hermanos mayores. Porque dice, versículo 4, y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más. O sea, sí lo notaron, sí vieron que había una preferencia, sí vieron que el corazón con que su padre amaba a su hermano José no era el mismo, porque ya no era Jacob, ahora era Israel. Entonces lo amaba con ternura, jugaba con él, quizás se reía de sus ocurrencias, mientras le ponía la túnica ha de haber dicho que qué lindo se miraba. Era un amor sí era paterno, pero también tenía mucha maternidad el amor de Israel. Tenía lo tierno de una mamá, porque casi siempre son las mamás las que cosen la túnica, son las llamadas o las asignadas a coser la ropa de sus hijos, como lo hacía Ana con Samuel. Ella todos los años le llevaba al templo una túnica de una talla mayor, porque Samuel iba creciendo en el templo. Entonces acá no había quien, físicamente sí estaban las mamás, pero vemos que, por ejemplo, Raquel muere en el parto, que era la mamá de José, y no había quien se la cosiera. Entonces Israel, en esa nueva unción de Israel, también optó una unción maternal, con la que crió a sus últimos hijos. Entonces, esa fase la odiaron sus hermanos mayores. El liderazgo que tú y yo tenemos es odiado por otros líderes, que quizás tienen más años y más tiempo que nosotros. Quizás llevan más recorrido, más profundidad ministerial, más anchura, más longitud ministerial. Quizás su historia ministerial y su currículum tenga muchos más años, pero a nosotros, ¿por qué Dios le dio la gana ponernos en este tiempo? Él sabrá. Lo que sí sé es que nos dieron túnica de colores, y con esos colores no se pueden meter, porque podrán desgarrar la túnica, la podrán tirar, la podrán despedazar, pero como llevamos la túnica en el corazón, no nos la pueden tocar. Entonces, dice aquí que los hermanos de José se levantaron con envidia y lo odiaban más y ya no podían hablarle amistosamente. Fase número 1 de un líder: soportar a los que no te hablan amistosamente alrededor. Fase número 1 es soportar a los que te envidian, a los que están cerca, porque ellos no estaban lejos, vivían con él, no se fueron a vivir a otra casa, tenían que amanecer, desayunar, almorzar, cenar, dormir, tenían que pasar fines de semana completos juntos, así como te ha tocado con tus otros hermanos o con tus otros compañeros de liderazgo, juntos, sabiendo que te envidian tu túnica, sabiendo que se enojan cuando tu padre te bendice, sabiendo que si te mandan a regalar un carro, una casa, unas bendiciones, ellos se enojan porque dirán, este o esta es pequeño, no pasó lo que nosotros pasamos. Y hay amargura en mucho líder mayor, en mucho líder ya anciano, de antigüedad. ¿Por qué? Porque no han rejuvenecido su espíritu. Porque yo estoy segura y estoy convencida que si hay líderes que tengan, aunque sea 100 años, 300 años, pero su corazón lo rejuvenecen y piden la túnica de colores, aseguro yo que tienen esa gracia que tenía José. Entonces no es la edad, no es
el recorrido ministerial, es la gracia que el Padre tiene para darle a los jóvenes, para darle a los que Él escoja para ser José en este tiempo final. ¿Y por qué esa gracia? Porque José, con esos colores, tenía que conquistar cada uno de esos colores de su túnica. No eran solo para que se viera linda la túnica. Cada color iba a tener un precio. Cada color iba a ser una faceta del liderazgo que nosotros tenemos que desarrollar. La túnica de colores nuestra pesa y esa también cuesta, tiene un precio. Ya nos la dio el Padre, pero nosotros debemos conquistar cada color. Esa es una guerra y es un color de envidia para los demás. Aquí vemos que la primera fase fue que José no sabía nada. Él estaba en completa ignorancia del gran llamado que él tenía. José tenía enfrente el llamado y puesta la túnica y no entendía, como muchos de nosotros. Tenemos la túnica puesta y solo vemos que es linda, pero no sabemos. Todos los colores son naciones que tenemos que ir y conquistar. Y las naciones no son necesariamente países para viajar, sino son hombres y mujeres a los que vamos a llegar con la gracia de Dios. José estaba ignorante. La primera fase de un líder es ignorancia de lo que tiene. No sabía, por eso él iba y entregaba los malos informes. Dice el versículo 5, José tuvo un sueño y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. En la primera fase, los dones proféticos empiezan a fluir en el líder como José, porque es el primer color que se activa en la túnica de colores, se activa el don de soñar. Y empezamos a soñar y lo más difícil es que no nos podemos quedar callados y tenemos que contarlo. Ahí en la mesa con todos, comiendo, tomando panito, con café, empezamos a contar los sueños de Dios y no sabemos que eso está provocando nuestra propia horca para que nos ahorque, nuestra propia cisterna estamos cavando. Pero esas son las facetas del liderazgo. El liderazgo tiene un precio. Si quieres quedarte como un líder del montón, no pagues precio y quédate sin túnica. Pero si quieres pagar el precio de cada color de la túnica que Dios tiene para ti, hay un precio que pagar y hay facetas para madurar. La primera faceta entonces es ignorarlo todo. Él ignoraba, él no sabía. La fase 1 puse yo acá. Todos empezamos en un estado de ignorancia. Allí fue donde comenzó José. Él no comprendía la dinámica de su familia. Él no pudo imaginar cómo iban a reaccionar sus hermanos cuando él les describió el sueño, o simplemente no le importó. Las escrituras dicen que sus hermanos ya lo odiaban, pero cuando él les contó el sueño, se subió el odio a otro nivel. José hizo y dijo cosas sin comprender los asuntos interpersonales que éstas podían causar. Su ignorancia le costó más de 2 décadas de separación de su familia. O sea que la primera faceta del liderazgo es ignorar lo que Dios nos dio y verlo tan pequeño que solo contamos un sueño y todavía decimos, saber qué será, ¿verdad? Creyendo uno tener a una familia, uno viene y cuenta su sueño. Al mismo tiempo que parte el pan, cuenta el sueño y no sabe que eso está provocando que te echen de tu casa. Estás provocando que ya no estés y no los mires. Él no vio aquí a sus hermanos casi por 20 años. No los volvió a ver. Él mismo provocó el odio más fuerte al contar su sueño. Fase 2. La fase 2 de José es: tuvo que sucederle un incidente muy fuerte y decisivo para que José pusiera atención a sus acciones y se colocara en el camino del cambio. Estando como esclavo en Egipto, él empezó a aprender lo que no sabía. Él llegó a entender que el liderazgo es difícil y trae consigo un gran peso de responsabilidad. Al pasar los años, José fue traicionado y aprendió lecciones duras sobre la naturaleza humana, sobre las relaciones, sobre el liderazgo. El proceso moldeó su carácter, obedeciendo y concediendo paciencia y humildad en el carácter de José. Eventualmente él reconoció que Dios era su fuente de bendición y de poder. Eso lo podemos ver
siempre en Génesis 37, pero versículo 14. Dice, entonces Israel le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño, y tráeme noticias de ellos, porque Israel sabía a quién de todos enviar, y era al líder pequeño. Lo envió pues desde el valle de Hebrón, y José fue a Siquem. Y estando él dando vueltas por el campo, un hombre lo encontró, y el hombre le preguntó diciendo, ¿qué buscas? Pongamos una pausa acá. En esta fase 2, en esta, es como una dispensación nueva del liderazgo de José, una faceta más. A veces nos encontramos como José, dando vueltas, buscando hermanos que nos amen. Posiblemente te has encontrado dando vueltas, buscando y tocando puertas de lugares para que te amen, para que te reciban, para pertenecer a un lugar, para tener un sentido de pertenencia, para saber que en un lugar del mundo hay un grupo de personas o con una persona que te ame y te respete y que pueda bromear contigo, un amigo, un hermano. Eso estaba buscando José. José fue enviado por el Padre a buscar. Y aquí dice que se encontró dando vueltas, versículo 15, estando él dando vueltas por el campo. A veces nuestro liderazgo no se ve estable y los demás ven, ¿qué liderazgo va a tener si ahí anda dando vueltas? Lo mira uno en un lugar, lo mira aquí, lo mira acá, lo mira acá. No, José le tocó ese liderazgo. En esta segunda faceta nos encontramos a veces dando vueltas hasta que alguien nos encuentra y nos dice, ¿qué es lo que buscas? Y hoy el Señor te pregunta, ¿qué es lo que buscas? ¿Por qué estás dando tanta vuelta? Si ya el Padre te dijo qué tenías que ir a hacer, como se lo dijo a José, le dijo, ve y trae informes de tus hermanos. Lo que logro ver acá es que el Padre lo envió desde Hebrón y José se fue a Siquem. Entonces a veces hay dos lugares que tenemos que ir y conquistar. Siquem era un lugar y la palabra Siquem significa hombro. Cuando hablamos de hombro, hablamos de responsabilidad, hablamos de ahí es el lugar donde se coloca el arca del pacto. En el momento, en la faceta de nuestro liderazgo que nos encontramos dando vueltas, a veces no sabiendo ni para qué estamos buscando a nuestros hermanos, si hay hermanos todavía que nos aman, buscando familia que nos ame, queriendo que nos amen, a veces tratando de que nos pongan atención. A veces es porque andamos por Siquem, hombro. ¿Qué significa eso? En ese momento donde nos encontramos dando vueltas, aprendemos responsabilidad de liderazgo. Aprendemos que no es el andar con el montón de personas el que te da liderazgo, sino es el que aprendas que estás solo. Y aunque estés buscando, tú sabes que llevas sobre tus hombros una gran responsabilidad. Y eso lo aprendió José a solas. No lo aprendió en grupo, ni su papá se lo enseñó. Su papá solo le dijo, ve y tráeme informe. Y él llevaba responsabilidad, se fue a Siquem. También en el hombro es donde se pone el cántaro, que es donde uno da de beber y da alimento y lleva a su casa bebida, lleva a su casa agua. Entonces es un lugar donde uno aprende, porque aprende que tu responsabilidad es para toda la vida. Tengas el cargo en un lugar, tengas un nombre de un privilegio o no lo tengas, tú tienes que llevar sobre tus hombros un peso de un cántaro para alimentar multitudes, aunque no tengas una iglesia donde estar. Hoy yo te traigo cántaros sobre mis hombros y te vengo a alimentar porque vengo también de Siquem. Siquem, lugar donde uno encuentra responsabilidad del llamado. Por eso es que a veces José se encontró con la responsabilidad, pero él daba vueltas. A veces podremos ver o sentirnos como inestables, como improductivos, pero no es así. Dios tiene siempre a alguien que nos va a parar y nos va a ver de frente y nos va a decir, ¿qué buscas? Y aquí José le contesta, busco a mis hermanos, te ruego que me informes dónde están apacentando el rebaño. José andaba lejos de una congregación, andaba lejos de un rebaño y lejos de sus hermanos.
y lo que estaba buscando era hermandad. Él estaba buscando compañerismo, estaba buscando un rebaño donde congregarse. Y el hombre respondió, ¿se han ido de aquí? Pues yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José se fue detrás de sus hermanos y los encontró en Dotán. Pero era necesario que en la fase de Siquem, él se encontrara consigo mismo y con la responsabilidad del llamado. Esa fase no nos la podemos brincar. Es una fase donde estamos a solas y no encontramos hermandad en ningún lado. Nuestros hermanos se fueron, no les importó dejarnos tirados. Ahí encontramos que tenemos un peso sobre nuestros hombros. Y entonces ya con ese color de la túnica, ya nos vamos a Dotán y ahí es donde encontró él a sus hermanos. Dice más abajito en el versículo 23, y sucedió que cuando José llegó a sus hermanos, despojaron a José de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta. En este lugar donde él le costó encontrar a sus hermanos, los andaba buscando, los quería, él los amaba. Cuando los encuentra, lo que hacen no es celebrar que llegó José, no es decir, ¡ay, qué alegre! No. Lo odiaban. Entonces lo que hicieron fue despojarlo de su túnica. Puede ser que en esta faceta te toquen cosas muy duras y muy difíciles y puede ser que algunos que están viendo están viviendo la faceta de despojo. Y lo más duro es que no te despojó cualquier ladrón, te despojaron tus propios hermanos y te dejan desnudo. Y a esos a los que tú amas, esos mismos te despojan. Pero gracias a Dios que José antes se había topado a solas con el llamado de responsabilidad. Y esas son facetas de madurez en el liderazgo. La siguiente faceta de José fue una faceta, por ejemplo, en la fase 3. Es una fase donde los líderes demuestran gran talento porque les llegan oportunidades y brillan con esas oportunidades. José ya en sus capítulos después, en el capítulo 37 sucede esto. Pero cuando nosotros vamos al capítulo 38, entonces acá empieza en José una forma distinta. José ya estaba en Egipto y allá empezó a ser honrado. Allá empezó en él a brillar otro color de la túnica. Entonces él entendió muchas cosas, aunque no había perdonado del todo a sus hermanos. A José le tocó 8 tiempos de llorar cuando se topó con ellos, desde que los volvió a encontrar, casi 20 años después. Cuando los vuelve a encontrar, José ya estaba transformado y era una persona como era un egipcio totalmente, con costumbres de egipcio, hasta tenía una copa para adivinar, se pintaba, se maquillaba como los egipcios, usaba la misma ropa. A José ya no lo reconocían, pero él sí se acordó de sus hermanos. Entonces, ¿de quién era el liderazgo mayor? ¿Del que odió, del que golpeó, del que metió en una cisterna, del que vendió o del que perdonó y del que guardó por amor todos esos años y del que buscaba y buscaba? A veces el liderazgo mayor es del que busca y quiere que lo quieran, porque tiene un corazón humilde. Pero los otros pensaban que ellos eran los importantes y se hacían los muy importantes. Tenemos que saber que hay distintas facetas para el liderazgo. ¿En cuál estás tú? En las facetas que José llegó desde el capítulo 38, 39, 40 hasta el capítulo 50, José empieza a tener diferentes facetas en su liderazgo, porque ya después José perdona a sus hermanos. En la fase 3, ellos pagan el precio de la preparación. Cuando Faraón finalmente llamó a José, el joven se desempeñó con excelencia y una gran sabiduría. Él no tuvo éxito porque de pronto le saliera lo bueno. Él tuvo éxito porque pagó el precio antes de llegar acá. La sabiduría y el discernimiento ganados a duras penas por José lo llevaron a ser el segundo a cargo, lo que en ese momento era la nación más poderosa del mundo. Esa fue la fase 3. ¿En qué fase estás? En la fase donde tú estás aprendiendo en Egipto, quizás cosas que desearas tener en el lugar con tus hermanos, pero sabes que ahí hubo una fractura de amistad. Más adelante el Señor la va a enmendar, pero en este momento, ¿no será que estás solo? Estás en Egipto, que estás teniendo éxito, pero en un lugar lejano de tus hermanos.
Esa es una faceta de liderazgo, porque es otro de los colores de la túnica que tenían que brillar en Egipto. Así hay diferentes facetas. La fase 4 es cuando él ya pasaron sus años tan difíciles y José está en su etapa más brillante y más plena. Ahí se topa con sus hermanos y los perdona. Tiene que llorar José de primero en escondidas. Después él hace una recámara y se mete a la recámara a llorar y se lava la cara y sale. Después ya no aguanta y grita y llora a vista de todos, y todos oyen y todos se asustan de lo que José llevaba por dentro. Así que un líder tiene diferentes facetas y diferentes etapas. Puede ser que ahorita estés teniendo un éxito muy fuerte, pero llevas un gran dolor en tu corazón y está guardadito hasta el momento en el que vuelvas a ver a la persona que te dañó y salga todo tu dolor. Pero ese tiempo ya está en las manos de Dios. No apresures el tiempo. El líder va sanando en cada faceta de su vida de liderazgo hasta que se muere y se va con el Señor. José en el capítulo 50 se va con el Señor y se muere muy bien, se va muy bien y él es sepultado en el sepulcro de los reyes. Entonces cuidemos nuestro liderazgo y no forcemos las facetas, no querramos brincarnos de una faceta a otra. No sé en cuál estás, puede ser que estés en la faceta de que solo sueñas y todo lo cuentas y no te has dado cuenta de lo que tienes. O puede ser que estás en la faceta donde ya te vendieron, te traicionaron y estás en otro lugar con gente extraña. Puede ser que estés en la faceta donde solo das vueltas y no sabes ni qué estás buscando. Diferentes facetas, todas, están formando en ti y en mí un líder fuerte, alguien que valga la pena seguir y que va a influenciar generaciones. Este es un tema muy importante y todos los miércoles vamos a estar compartiendo una cápsula acerca del liderazgo en acción porque creemos muy fuertemente que hay muchos líderes que todavía no se han dado cuenta que son líderes para poder ser influencia en este país o en el país que nos estén viendo. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta el próximo miércoles, acá siempre en www.dimension7.tv. Dios te bendiga. Estás viendo Con Actitud Positiva.